Buenos días, mi nombre es César da Silva, soy estudiante de Banca y Finanzas en la Universidad Bicentenaria de Aragua y pertenezco a la sección 1 de la materia de finanzas. Y hoy les voy a hablar de la administración financiera, los departamentos de finanzas, la financiación y la administración del efectivo. Hoy en día, en el dinámico escenario empresarial del siglo XXI, donde la volatilidad de los mercados, la disrupción tecnológica, la complejidad regulatoria redefinen constantemente las reglas del juego, la administración financiera emerge como el eje central de la sostenibilidad y creación de valor corporativo. Este trabajo de investigación aborda cuatro pilares fundamentales que constituyen el núcleo operativo y estratégico de cualquier organización orientada al éxito: las funciones del administrador financiero, la estructura del departamento de finanzas, las fuentes de financiamiento y la administración del efectivo. La relevancia de esta temática trasciende lo meramente técnico. Un estudio hace algunos años analizó el motivo por el que 101 startups habían fracasado y mostró que la principal causa, afectando a 41 de ellas, fue el quedarse sin efectivo. Visto que el 60% de las PYMEs no sobrevive a los 2 años y el 80% fracasa antes de los 5 años, el dominio de estos componentes se convierte en un factor crítico de supervivencia. Este análisis parte de una premisa central: la excelencia financiera no reside en dominar herramientas aisladas, sino en integrar estratégicamente el liderazgo del administrador financiero, la arquitectura organizacional del área, la ingeniería del capital y la optimización de liquidez. Al desentrañar estas interdependencias, esta investigación proporciona no solo un mapa conceptual para académicos, sino herramientas decisivas para ejecutivos, emprendedores y responsables de política económica en la construcción de organizaciones resilientes, eficientes y generadoras de valor sostenible. Empezaremos hablando del administrador financiero y de sus funciones. ¿Quién es este personaje? Esta persona en realidad es una persona muy importante dentro de los departamentos de finanzas, dentro de cualquier organización, ya que la salud financiera de una organización determinará si esta empresa progresará o si fracasará y quebrará. El administrador financiero se trata de un profesional que fusiona conocimientos de administración y finanzas para poder gestionar los recursos económicos de una empresa y obtener ganancias a través de las inversiones. El administrador financiero se encarga de mantener el balance entre la liquidez y la rentabilidad de los recursos económicos, mezclando la administración y las finanzas. Con ello, puede tomar decisiones financieras en cuanto a la administración de activos, control de gastos, inversiones, generación de utilidades y fuentes de financiamiento. Por esa razón, este profesional cumple un papel vital dentro de la organización en la que labora, ejerciendo una serie de responsabilidades necesarias para lograr el éxito organizacional y la permanente disposición de los recursos. El administrador financiero es el arquitecto de la salud económica de la organización, debiendo planificar, organizar, evaluar y gestionar todas las actividades financieras de una empresa, además de dominar la economía y la contabilidad para cumplir eficientemente con las siguientes funciones: desarrollar presupuestos, proyectar flujos de efectivo, necesidades de financiamiento y resultados futuros, modelar escenarios para evaluar el impacto de decisiones estratégicas, evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos de inversión, utilizar técnicas como BPN, TIR o periodo de recuperación, asignar recursos de capital de manera óptima, determinar la estructura de capital óptima, seleccionar las fuentes de financiamiento más adecuadas, evaluando el costo, riesgo, plazos y la flexibilidad, gestionar las relaciones con acreedores e inversionistas, administrar activos y pasivos corrientes para garantizar liquidez operativa, administrar el efectivo, cuenta por cobrar e inventarios, optimizar el ciclo de conversión de efectivo, identificar, medir y mitigar riesgos, como los tipos de cambio, las tasas de interés, el crédito, la liquidez, utilizar instrumentos como derivados y seguros, monitorear el desempeño financiero y contra los presupuestos y metas, analizar estados financieros, implementar sistemas de control interno, comunicar el desempeño y perspectivas a inversionistas y analistas, gestionar emisiones de valores, acciones, bolsas, bonos, orientar
todas las decisiones hacia la maximización del valor de la empresa a largo plazo, evaluar el retorno sobre la inversión contra el costo de capital. Y por último, realizar auditorías bancarias. Auditorías financieras. Gracias a esto podemos observar que las funciones del administrador financiero son muy variadas y son bastantes funciones. Tiene bastante responsabilidad y por ello el administrador financiero es muy importante dentro de cualquier empresa. La salud financiera es esencial para el desarrollo óptimo de cualquier organización. Como se puede observar, el administrador financiero está a cargo de muchas funciones y todas ellas son vitales para el progreso de las empresas. El CFO o CFO, Chief Financial Officer, que significaría el jefe financiero de oficina, moderno, el CFO moderno es un socio estratégico clave para la alta dirección, involucrado en la definición de la visión y dirección del negocio. Sin embargo, el CFO no está solo en la gestión de todas las tareas antes mencionadas. Un departamento de finanzas lo respalda y lo ayuda a solucionar todas estas funciones. Estructura de un departamento de finanzas. La estructura varía según tamaño, complejidad e industria de la empresa, pero generalmente incluye áreas funcionales clave. Tenemos, para comenzar, el nivel estratégico, donde se encontraría el CFO o el vicepresidente financiero. El CFO define la estrategia financiera global, sostiene las relaciones con inversionistas y el mercado de capitales, gestiona los riesgos corporativos y se encarga de las fusiones y adquisiciones. Luego viene el nivel táctico o gerencial, que le reporta al CFO. Aquí tenemos a la Contraloría, encargado de la contabilidad financiera y los reportes, siguiendo las normas NIF o las US GAAP, de la contabilidad de costos, presupuestos, pronósticos, los análisis financieros, del cumplimiento tributario y de la auditoría interna. El próximo escalón es la tesorería, encargado de gestionar el efectivo, la liquidez, los riesgos financieros, el crédito, las cobranzas, el financiamiento, las inversiones temporales y mantener buenas relaciones con bancos e instituciones financieras. Más abajo tendríamos al equipo de planeación financiera y análisis, encargados de la planificación estratégica financiera, los pronósticos a mediano y largo plazo, analizar la rentabilidad por línea de producto, apoyar a decisiones de inversión y elaborar reportes de gestión para la dirección y su posterior evaluación. Luego tenemos el nivel operativo, que le reporta a la tesorería o a la Contraloría. Este equipo está encargado de gestionar las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, las nóminas y la contabilidad general. Este equipo es el que se encarga de todas las operaciones contables básicas. Es de vital importancia para el resto del equipo del departamento de finanzas. Aquí tenemos un organigrama típico de una empresa mediana o grande. Recordemos que el departamento de finanzas puede ser muy diferente dependiendo de la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, de la cantidad de personas con las que cuenta, de la cantidad de transacciones y el tamaño de dichas transacciones. Pero aquí tenemos este organigrama general de una empresa mediana grande. Esto puede variar. Podríamos tener como en lo más alto al CEO o el director ejecutivo, luego vendría el CFO, Chief Financial Officer, este jefe financiero de oficina. Por debajo tendríamos a la Contraloría y a la Tesorería, que le darían información muy importante al CFO. Todos estos se encargarían de la contabilidad financiera, los costos y el análisis, presupuestos y pronósticos, efectivo y bancos, riesgos, financiación, crédito y cobranzas, siempre contando con el apoyo del nivel operativo, encargándose de la nómina, la contabilidad general y todas las operaciones básicas generales. Y así es como el departamento de finanzas cumple con todas esas funciones del administrador financiero. Por ello es que realiza su trabajo de manera óptima. Si fuera nada más una sola persona, sería un trabajo mucho más complicado. Y todos estos niveles dentro del departamento de finanzas son los que se encargan de tomar las decisiones a la hora de decidir qué fuentes de financiamiento utilizarán para financiar sus actividades, para financiar los proyectos a largo o a mediano plazo, o incluso a corto plazo. Por ello, el siguiente tema a tratar sería las fuentes de financiamiento. El administrador financiero y los departamentos de finanzas están encargados de evaluar estas fuentes de financiamiento y seleccionar la más adecuada. La fuente de financiación de la empresa es toda aquella vía
que utiliza para obtener los recursos necesarios que sufraguen su actividad. El principal objetivo de cualquier empresa es asegurar su supervivencia, y para garantizar su continuidad deberá proveerse de recursos financieros. De esta manera, las fuentes de financiación serán los medios que utiliza la firma para conseguir fondos. A la hora de buscar recursos financieros para sufragar la actividad de la empresa, podemos acudir a dos fuentes: financiación externa y autofinanciación. La financiación externa, las inversiones pueden ser grandes al recurrir a créditos o préstamos. Por ejemplo, préstamos bancarios, podemos acceder a grandes cantidades de dinero. Pero la empresa estará expuesta a los pagos de intereses. Aunque la aportación de los socios también es considerada financiación externa y esta no tiene que ser devuelta, por lo que no supone una deuda para la empresa. A la hora de hablar de la autofinanciación, la empresa goza de mayor independencia cuando se recurre a los recursos propios y no se tendrá que pagar intereses. El único problema es que las inversiones serán mucho más limitadas, ya que la cantidad de dinero que una empresa puede tener en reserva o en beneficios no distribuidos puede ser grande, pero la cantidad que un banco te puede prestar es mucho más grande. Por lo tanto, puedes invertir en proyectos mucho más grandes con una financiación externa. Tipos de financiación. Tenemos las fuentes de financiación internas. Aquí están los beneficios no distribuidos de la empresa que pueden dedicarse a ampliaciones de capital, provisiones para cubrir posibles pérdidas en el futuro y amortizaciones, que son fondos que se emplean para evitar que la empresa quede descapitalizada debido al envejecimiento y pérdida de valor de sus activos. Y tenemos las fuentes de financiación externas, como serían las aportaciones de capital de los socios, las cuales no es capital que no se tiene que devolver y no se tiene que pagar intereses, ya que los socios son los que lo están aportando. La siguiente sería los préstamos, donde se firma un contrato con una persona física o jurídica para obtener un dinero que deberá ser devuelto en un plazo determinado de tiempo y a un tipo de interés. Hablaremos de préstamos a corto plazo, si la cantidad prestada debe devolverse en menos de un año, y a largo plazo, si tiene que devolverse en una cantidad de tiempo mayor a un año. Tenemos las líneas de crédito, tenemos el leasing, que es el contrato por el cual una empresa cede a otra el uso de un bien a cambio del pago de unas cuotas de alquiler periódicas durante un determinado periodo de tiempo. Al término del contrato, el usuario del bien o arrendatario dispondrá de una opción de compra sobre el bien. Es una fuente de financiación a largo plazo. Esta fuente de financiación personalmente me gusta porque creo que le permite a la empresa financiarse sin tener que recurrir a endeudarse o tener que pagar intereses. Entonces es una deuda que, utilizando un bien que es de la empresa, alquilándoselo a otra persona o a otra entidad, logra obtener una ganancia extra que puede acumular y en el futuro invertir en un nuevo proyecto, en el lanzamiento de un nuevo producto, en una remodelación o en cualquier tipo de inversión. Luego tendríamos el factoring, que consiste en una sociedad que cede a otra el cobro de sus deudas. Luego el confirming, que es un producto financiero en donde una empresa entrega la administración integral de los pagos a sus proveedores, a una entidad financiera o de crédito. La entidad financiera se encargaría de pagarle a sus proveedores, entonces ya la empresa dejaría de tener una deuda con los proveedores, dejaría de tener esa presión y sería como una especie de alivio, pero ahora tiene una deuda con el banco que probablemente tendrá intereses y lo mejor sería pagarlo lo más rápido posible. Con respecto al factoring, que es donde una sociedad cede a otra el cobro de sus deudas, la empresa recibe dinero, la sociedad se encarga de cobrar las deudas de la empresa y le entrega todo el dinero, el total de las deudas. El único problema aquí es que la sociedad que ahora va a cobrar esas deudas va a cobrar una comisión. Entonces lo mejor sería automatizar los cobros, intentar no caer en cuentas por cobrar incobrables y tener un buen saneamiento dentro de las finanzas y dentro de las cuentas por cobrar y por pagar. Luego tendríamos el descuento comercial, donde ceden los derechos de cobro de las deudas a una entidad financiera, que anticipará su importe restando comisiones e intereses. Tenemos el pagaré, que es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el mismo.
Tenemos también el crowdfunding, también llamado micromecenazgo, que consiste en financiar un proyecto a través de donaciones colectivas. Una gran plataforma para ello sería el Internet. A través de un crowdfunding se pueden obtener fondos de manera gratuita, solo que hay que presentar un proyecto, tener un buen equipo de marketing y de ventas para poder presentar un buen proyecto que atraiga a la gente y la gente pueda hacer donaciones para financiar este proyecto a cambio de un buen servicio o producto en un futuro. También tenemos el crowdlending, que es un mecanismo de financiación colectiva por el que pequeños inversores prestan su dinero a una empresa con el objetivo de recuperar la inversión en un futuro, sumada al pago de unos intereses. Es una alternativa a los préstamos bancarios, especialmente útil en un país como Venezuela, donde el acceso a préstamos bancarios es un poquito complicado y buscar pequeños inversores que le presten dinero a nuestras empresas puede resultar muy útil. Luego tenemos el Venture Capital, que son inversiones a través de acciones que sirven para financiar compañías de pequeño o mediano tamaño. Y por último tenemos los créditos estatales y las subvenciones públicas. Estas se dan cuando un empresario ofrece un producto o un servicio que le interesa mucho al gobierno, que le interesa mucho a los pueblos de una nación, como por ejemplo en Estados Unidos durante algunos años el gobierno le entregó subsidios a las empresas que produjeran automóviles eléctricos, ya que esto beneficia al desarrollo sostenible y un futuro mejor para todos. Entonces, si se otorga un buen producto, un buen servicio, podemos acceder a créditos estatales o subvenciones públicas y sería una excelente fuente de financiación. En este trabajo de investigación elaboré un cuadro comparativo que nos permite entender más sencillamente todas estas fuentes de financiamiento, explicando cuál es la fuente de financiamiento, cuál es el plazo, cuál es el tipo de fuente de financiamiento, cuál es su costo, el riesgo que se asume, cuáles son los requisitos para acceder a ellas, las ventajas y desventajas. Todo esto es todo lo que acabo de explicar anteriormente, todas las fuentes de financiación interna y externa, pero de una manera más sencilla, un poco menos detallada, como por ejemplo aquí tenemos el crédito comercial, que son los proveedores, un plazo corto de unos 30 a 90 días, es una deuda, el costo es bajo, está implícito en descuentos, tenemos un riesgo bajo también y lo único que necesitamos es un historial crediticio que nos respalde. Las ventajas es que no hay intereses formales y hay flexibilidad. Las desventajas es que son plazos cortos y riesgo de afectar la relación en caso de no pagar dentro de los plazos acordados. De resto tenemos las líneas de crédito, el factoring, los préstamos a plazos, los arrendamientos financieros, los bonos, obligaciones, acciones comunes, crowdfunding y ese sería el último. Aquí ya expliqué las fuentes de financiamiento. Ahora pasamos a la administración del efectivo, esencial para poder acceder a esas fuentes de financiamiento, ya que necesitamos una base para poder decidir endeudarnos en un futuro. La administración del efectivo es esencial para poder sobrevivir a corto y a largo plazo. La administración del efectivo es la gestión eficiente de los flujos de entrada y salida de efectivo para garantizar la liquidez suficiente para operar y cumplir obligaciones, mientras maximiza el rendimiento sobre los saldos ociosos y minimiza los costos asociados. Los objetivos clave de la administración del efectivo son cumplir con obligaciones de pago puntualmente, minimizar saldos ociosos efectivos, mantener niveles óptimos de liquidez para emergencias y oportunidades y optimizar el costo de mantener efectivo y obtener financiamiento. Aquí tenemos los componentes del ciclo de efectivo. Esto es una fórmula que nos ayudará a entender cómo se debería gestionar de mejor manera el efectivo. Esto es una buena estrategia para las PYMEs, que serían las empresas medianas y pequeñas. Tenemos el periodo de conversión de inventario, el PCI, que es el tiempo promedio que la mercancía está en stock, periodo de cobro de cuentas por cobrar, el tiempo promedio que tardan los clientes en pagar, el tiempo de diferimiento de cuentas por pagar, tiempo promedio que se tarda la empresa en pagar a proveedores. Y por último tenemos el ciclo de conversión de efectivo. Entonces, el periodo de conversión de inventario más el periodo de cobro de cuentas por cobrar menos el periodo de diferimiento de cuentas por pagar será igual al ciclo de conversión de efectivo.
Esto representa el tiempo que el dinero de la empresa está inmovilizado en el ciclo operativo. El objetivo de toda empresa sería minimizar el CCE, es decir, el ciclo de conversión de efectivo. Las estrategias clave para administrar eficientemente el efectivo sería acelerar entradas de efectivo, aplicar descuentos de pronto pago a clientes, mejorar procesos de facturación y cobranza, usar buzones bancarios, retrasar salidas de efectivo, aprovechar plazos de pago de proveedores sin incurrir en mora, usar eficientemente tarjetas corporativas y periodos de gracia, centralizar los pagos y gestionar los saldos de efectivo, presupuestar eficientemente el efectivo, pronosticar detalladamente las entradas y las salidas, aplicar modelos de gestión de saldos para determinar niveles óptimos de efectivo y modelos y puntos de compraventa de valores negociables, e invertir todos los excedentes en instrumentos seguros, líquidos y de corto plazo, como podría ser los fondos del mercado monetario, certificados de depósito o los papeles comerciales de alta calidad. En conclusión, podemos decir que dentro de cada organización, la administración financiera es esencial, pues es el administrador financiero junto a su equipo dentro del departamento de finanzas los que se encargarán de que su empresa se desarrolle y sea fuerte financieramente, lo que determinará su supervivencia en el contexto competitivo en el que cualquier empresa se encuentra. La administración financiera moderna constituye un ecosistema dinámico donde la articulación de 4 componentes clave, los que serían las funciones del administrador financiero, la estructura departamental, fuentes de financiamiento y la gestión del efectivo, determina la capacidad de las organizaciones para crear un valor sostenible en el tiempo. Para acelerar su crecimiento, las empresas necesitan realizar inversiones grandes, pero con dinero de otras instituciones, lo cual acelera los procesos. También aumenta los riesgos. Por ello, la selección de fuentes de financiamiento incide directamente en la flexibilidad de la gestión de efectivo y el correcto manejo de esta deuda determinará el futuro de la organización. Las empresas con alto endeudamiento a corto plazo enfrentan mayores riesgos de liquidez, mientras el equity ofrece resiliencia a costa de dilución. Gracias a este trabajo podemos entender la efectividad departamental. Que varios equipos administren el efectivo en lugar de un solo administrador permite que la empresa tome mejores decisiones tomando en cuenta diferentes puntos de vista, seleccionando mejores fuentes de financiamiento y ayudando con la automatización de cobros y pagos para reducir costos de transacción y errores. Para las PYMEs, la mejor recomendación es que prioricen el financiamiento interno primero y que negocien plazos con proveedores para comprimir el CCE y asegurar su crecimiento. La excelencia financiera reside en orquestar personas, estructura, capital y tecnología hacia un solo objetivo: convertir la incertidumbre en ventaja competitiva. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.